Buenos días, queridos hermanos. Un placer poder estar acá nuevamente con ustedes. Siempre es un gusto venir acá y me siento siempre en familia. Somos una familia en Cristo. Vamos a dar continuidad a la serie de enseñanzas de las 7 cartas del Apocalipsis. Y esas cartas, ese mensaje a esas cartas del Apocalipsis, que fue dado a miles de años atrás, ese mensaje tiene que ver con la iglesia de San Cayetano, con nosotros y con todos los creyentes en los días actuales. Por eso es de suma importancia que estemos atentos a lo que el Señor nos va a hablar, a lo que Dios nos va a mostrar y qué es lo que Él requiere de nosotros a través de su palabra. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Hoy vamos a hablar específicamente del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias por esta mañana, donde una vez más podemos escuchar tu palabra. Podemos recibir ese alimento sólido, ese alimento puro, esa leche no adulterada que es tu palabra, el Evangelio de Cristo. Gracias, Señor, porque acá en San Cayetano se predica la palabra del Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Te pido, Padre, que uses mi vida en esta mañana, que uses mi mente, que use mi boca, que use todo mi ser para que podamos escuchar tu voz de una manera clara y fiel, porque sabemos, Padre, que así como tú has hablado allí a aquella iglesia de Filadelfia, el Señor también habla hoy a la iglesia de San Cayetano y a todas las iglesias del Señor. Padre, ayuda a ese siervo inútil
a exponer tu palabra con autoridad y fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, quería, antes de entrar en la exposición de la palabra, aclarar un poco de una manera muy breve sobre la ciudad de Filadelfia. Esa ciudad de Filadelfia, donde ha sido enviada esa carta de Juan de parte de Dios a esta iglesia, ella estaba ubicada en Asia Menor. Todas esas 7 iglesias. Y la ciudad de Filadelfia fue fundada por Átalo, que era el rey de Pérgamo. Él ha fundado esa ciudad y ha puesto el nombre de Filadelfia, que era en honor a su hermano mayor, llamado Eumenes. Y según la historia, dice que Átalo, rey de Pérgamo, amaba muchísimo a su hermano. Tenía un amor muy grande por Eumenes. Y por ese motivo, Átalo fundó esa ciudad en homenaje a su hermano mayor. La dedicó a él. Interesante que relacionado a ese amor de Átalo hacia su hermano Eumenes, ese amor puro, ese amor fiel, la palabra Filadelfia en el original significa amor fraternal o amor de hermanos. Ese es el significado original de la palabra Filadelfia. La ciudad de Filadelfia significa amor de hermanos. Esa ciudad había sido fundada en un lugar estratégico. Era una ciudad fuerte en cultura, una ciudad que tenía una buena agricultura, una ciudad próspera y que también era conocida como Puerta del Oriente. Así se conocía también esa ciudad. ¿Por qué Puerta del Oriente? Porque esa ciudad estaba ubicada en un lugar tan estratégico que era puerta o desde esa ciudad podría tener acceso a varias partes de Asia Menor, a varias partes de aquella región. Entonces Filadelfia era como una puerta que accedía o que muchos pueblos también accedían, venían a aquella ciudad y se iban a diferentes lugares de esta región. Filadelfia había sido fundada en un lugar que lamentablemente era un lugar sísmico. Esa ciudad sufrió muchos temblores, muchos terremotos y fue destruida, pero fue reconstruida varias veces. Y esa ciudad fue cambiando de nombre. De Filadelfia fue cambiando a otros nombres y actualmente esa ciudad que se está ubicada en Turquía, esa ciudad de Filadelfia ya no se conoce como Filadelfia. Esa ciudad se llama Al-Seir, es el nombre actual de la ciudad que conocemos acá de Apocalipsis, que se llama Filadelfia. Entendiendo un poco de la historia de Filadelfia, ahora vamos a entrar a la exposición de la palabra. Y el mensaje de hoy es la puerta que nadie puede cerrar. Vamos a la exposición de la palabra en esta mañana, comenzando desde el versículo 7, donde dice: escribe al ángel
de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Mis amados hermanos, lo primero que vemos acá es alguien que se presenta a esta iglesia. Y el que se presenta a esta iglesia de Filadelfia es el mismo Jesucristo, el único Dios vivo y verdadero. Y Él se identifica, Jesucristo se presenta y dice quién Él es a esta iglesia, porque también recordando un poco parte de la historia de Filadelfia, allí había muchos dioses, incluso predominaba mucho allí en Asia Menor los dioses griegos. Había varias entidades, había varios lugares donde se ofrecían sacrificios a otros dioses que no eran Jesucristo, eran dioses falsos. Pero acá dice, esto dice el santo. Jesucristo no es un santo, Él es el santo. Él es puro, como dice su misma palabra, el Cordero de Dios, un Cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. El Cristo que fue escogido por Dios y fue inmolado, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Eso es algo extraordinario, entender esas verdades. Entonces acá el que está hablando no es un Dios cualquiera, porque había varios dioses en Filadelfia, como hay varios dioses en los días de hoy. Pero acá está hablando el santo. No solo el santo, pero dice el verdadero, el único verdadero. Muchos de nosotros, antes de conocer al Dios verdadero, seguíamos quizás a otros dioses, a dioses falsos. Y hasta quizás algunos pueden decir, pastor, yo soy esa persona, incluso yo hacía sacrificios para tal entidad y sacrificaba y hacía promesas, etcétera, etcétera. Esos son dioses falsos. Pero acá el que se presenta a la iglesia de Filadelfia es el verdadero. Y Jesús mismo es claro en su palabra cuando Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Jesús es el único Dios verdadero. Los demás pueden tener el nombre de Dios con minúscula y que son dioses falsos. Pero además de él presentarse como el Jesús santo, el Jesús verdadero, él también muestra su autoridad cuando dice el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Tomado de una profecía, quizás haciendo énfasis en la profecía de Isaías 22, esa profecía que apuntaba a Cristo. Y acá vemos que Él tiene la llave de David, Él la tiene. Eso significa un símbolo de autoridad. Jesús tiene la llave de David, quiere decir Jesús tiene
autoridad. Y Él mismo lo ha expresado con sus palabras, diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada. Jesús lo dijo eso a sus discípulos: id a todo el mundo y predicar el Evangelio. Él tiene la autoridad. La llave de David quiere decir eso. De tal manera es esa autoridad, para que podamos entender la grandeza, la magnitud de esta autoridad, es que lo que Él abre, ninguno cierra. Ninguno es ninguno. Ni el más fuerte, ni el más poderoso. Si Cristo abrió una puerta, ninguno la puede cerrar. Tal es su autoridad. Y de la misma manera, Él dice: y cierra, y ninguno abre. Ese es el Dios que se presenta a la iglesia de Filadelfia, el Dios verdadero. Y por la gracia de Dios, mis amados hermanos, hoy, acá, se presenta no un Dios falso, no un Dios cualquiera, no un Dios más de entre muchos dioses. En esta mañana se presenta a nosotros el mismo Señor, el mismo Cristo que se presentó a la iglesia de Filadelfia. Él se presenta aquí a la iglesia de San Cayetano diciendo: yo soy el santo, yo soy el verdadero y tengo toda la autoridad. A ese Dios es que hemos conocido. Pero solo hemos conocido a ese Dios porque Él se ha revelado a nosotros. Caso contrario, no lo íbamos a conocer jamás, porque estábamos ciegos buscando dioses ajenos, dioses que no es el Dios verdadero. Entonces, damos gracias al Señor por ese privilegio de que Él se ha presentado a nosotros, el único Dios santo y verdadero. En el versículo 8, Cristo dice a esa iglesia: yo conozco tus obras, como también dice a las demás iglesias. Y algo interesante que encontramos en la iglesia de Filadelfia, Jesús dice: yo conozco tus obras. Y en las otras iglesias, Jesús reprocha algunas actitudes de esos hermanos o de esas iglesias. Pero esta iglesia de Filadelfia en específico, Cristo no tiene nada que decir, no tiene nada que reprochar, no tiene nada que decir: ustedes tienen que cambiar porque ustedes están mal, están actuando mal, están caminando mal, tienen que cambiar eso y lo otro. Jesús no dice absolutamente nada que ellos tenían que cambiar. Era una iglesia irreprensible a los ojos del Padre. Era una iglesia que a los ojos de Dios era fiel a Él. Yo conozco tus obras. Y esa frase, mis amados hermanos, es algo que tenemos que tener siempre en nuestra vida. Siempre tenemos que tener en cuenta esa frase en nuestro día a día: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Dios nos conoce. Aunque el pastor no nos conozca, aunque los hermanos no nos conozcan perfectamente, Dios conoce lo que pensamos, lo que sentimos, cuáles son nuestras intenciones,
¿Quién somos nosotros afuera de la iglesia? En el trabajo, en la calle, Dios conoce. Hasta cuando estamos solos, Él conoce todas nuestras obras. Aunque podamos aparentar en la iglesia, aunque podamos tener una apariencia de creyentes, Dios sabe quién es cada uno de nosotros. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida y debemos andar en temor al Señor, porque delante de Él no hay nada que podemos esconder. Jesús dice que conocía las obras de esa iglesia, no las especifica cuáles son esas obras, pero Él dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué es esa puerta abierta, pastor? Que Cristo mismo pone delante de ellos. Recordando un poco de la historia que estábamos hablando de Filadelfia, Filadelfia también era conocida como Puerta del Oriente. Entonces esta frase, delante de ti una puerta abierta, era algo que ellos estaban familiarizados y podían entender claramente qué es lo que Jesús quería decir cuando dijo: he puesto delante de ustedes una puerta abierta. Uno de los significados que tiene lo que es esta puerta abierta puede ser oportunidad para servir a Dios y para predicar el Evangelio. Como dice, por ejemplo, en Colosenses, capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo dice: orando también al mismo tiempo por nosotros. Colosenses 4, 3. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Entonces, ahí vemos el apóstol Pablo mencionando claramente la palabra puerta. Y esa puerta no abre cualquiera. No abre un hombre o un pastor el que abre esa puerta. El que abre esa puerta es Cristo. El apóstol Pablo está diciendo para que el Señor, Él nos abra esa puerta para la predicación del Evangelio. Por la gracia de Dios, acá en Argentina, no tenemos ningún problema para predicar el Evangelio. No tenemos ningún impedimento para predicar la palabra. Somos libres para predicar la palabra, somos libres para congregar, y aún así, siendo libres para congregar, muchos no valoran el congregar, el venir y escuchar la palabra del Señor. Están perdiendo oportunidades, porque esta puerta que Dios abre son oportunidades para la predicación del Evangelio, y así podemos ser edificados, crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Entonces, esta puerta abierta significa, una de las cosas, es oportunidad para la predicación del mismo Evangelio de Jesucristo. Pero también esa puerta abierta significa acceso a la presencia de Dios. Cristo mismo, Él dice en Juan capítulo 10, versículo 9, Cristo dice: yo soy la puerta. Él lo dice eso: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá
y hallará pastos. Allí en la iglesia de Filadelfia estaba esa puerta abierta, que era un acceso a la salvación, a la presencia de Dios, porque allí había una iglesia pequeña, pero que predicaba el Evangelio y que era fiel y que a los ojos del Señor Él no tenía nada que reprochar de esta iglesia. Entonces ese es uno de los significados que puede tener lo que es esta puerta abierta. Y también Hebreos capítulo 10 dice, versículos 19 y 20, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Que Él nos abrió. Cristo es quien nos ha dado acceso directo al Padre. Antes necesitábamos un sumo sacerdote que intercediera por nosotros, que hablase por nosotros. Hoy podemos, cada uno de nosotros, entrar confiadamente al trono de la gracia. En cualquier lugar que usted esté, en la iglesia, en su casa, como dice la misma palabra, cuando oremos, entremos en nuestra habitación, cerremos la puerta, hablamos en secreto con el Padre, y el Padre que nos ve en secreto nos va a recompensar en público. Podemos cada uno entrar directamente al trono de la gracia. ¿Podemos pedir oración? Sí, podemos pedir oración. La oración del justo puede mucho. Pero también podemos, cuando estamos necesitados, cuando necesitamos del Señor, cuando queremos alabarlo, bendecirlo, podemos hacer directamente en el nombre de Cristo Jesús. Y podemos llegar hacia el trono de la gracia y estar seguros, confiados, que Él ha escuchado nuestra oración. No porque merecemos o no por nosotros, sino por Cristo, nuestro sumo sacerdote que nos convenía y que intercede por nosotros al Padre. Esta puerta abierta es un acceso directo a Dios. Es el acceso a la salvación. Es una oportunidad para predicar el Evangelio. Pero la buena noticia es que Dios no solo abrió una puerta a Filadelfia. Dios abrió una puerta aquí también. La iglesia de San Cayetano es una puerta abierta para la predicación del Evangelio. Para que el Evangelio se expanda en toda esa zona, en toda esa región, el Evangelio se expanda. Es esa puerta abierta que Dios nos ha dado. Es una oportunidad de la cual no la podemos perder. Y cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, a donde estemos, debemos hablar del Señor, del Evangelio. No es solamente una tarea pastoral, obviamente que hay una tarea específica del pastor, del predicador, de predicar el Evangelio, de cuidar a las ovejas, pero también cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, debemos hablar de Cristo, a nuestros parientes, a donde se dé la oportunidad, debemos hablar de Cristo. Él nos ha abierto esa puerta, una puerta de oportunidad, y debemos abrazar esa oportunidad que el Señor nos ha dado. Y esta puerta abierta, mis amados hermanos, es una puerta de la cual nadie puede cerrar. Dios abrió esa puerta y va a haber luchas.
Yo no sé cuál es la historia de esa iglesia, pero seguramente es una historia de muchas luchas. Es una historia donde el pastor o los hermanos pasaron pruebas, pasaron luchas, persecución, han pasado cosas acá seguramente, dificultades. Sin embargo, no han desistido. Han prevalecido, han seguido, y esa puerta que Dios abrió, por más que la gente persiga la iglesia, por más que intenten cerrar la iglesia, esa puerta que Dios abrió jamás se va a cerrar. Y aunque cierre la puerta de la iglesia, aunque las autoridades prohíban iglesias abiertas, se cerrará la puerta física. Pero el evangelio que Dios nos ha dado y que está en cada uno de nosotros seguirá siendo anunciado a donde vayamos, porque esa puerta de oportunidad para predicar el evangelio que Dios abrió, Él dice, nadie la puede cerrar. Y acá el Señor comienza, porque Él dice, yo conozco tus obras. Hasta ahora no dijo qué obras o qué hacían. Pero acá el Señor va a mostrarnos cómo era esa iglesia de Filadelfia, o una característica que tenía esa iglesia, cuando Él dice, el versículo 8, la parte 2, que Él abre una puerta, esa puerta nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, gloria a Dios por eso, y no has negado mi nombre. Una de las características que tenía esa iglesia de Filadelfia, a pesar de que Dios no tenía nada que hablar de ella, una de las características de esa iglesia es que esta iglesia tenía poca fuerza. ¿Qué es esa poca fuerza, pastor? No lo especifica claramente acá las Escrituras. Pero podemos más o menos tener una idea de lo que podría ser eso. Según estudiosos, según teólogos, cuando el Señor dice que esa iglesia tenía poca fuerza, puede estar refiriéndose quizás al número de miembros, que eran pocos. Era una iglesia pequeña, quizás no tan reconocida, una iglesia no tan famosa, una iglesia pequeña y de pocos recursos económicos. Hay iglesias que tienen pocos recursos económicos. Hay iglesias que hay lugares que no tienen una iglesia propia, por ejemplo. Por la gracia de Dios, por lo que tengo entendido acá, es un lugar propio, que fue construido, como el pastor me compartía, con la ayuda de cada hermano. Y no hermanos con mucha plata, hermanos que del poco que ganaban, aportaban para la obra del Señor, y hoy tienen lo que tienen, con poca fuerza, no con muchos recursos. Quizás esa iglesia, ella no tenía grandes recursos económicos. Quizás no era gran en número. Era una iglesia pequeña, sin recursos, pero una iglesia que, como dice ahí, guardaba la palabra del Señor. Y una iglesia que guarda la palabra de Dios, aunque sea pequeña en números, aunque sea pequeña económicamente, y sea una iglesia con poca fuerza, es una iglesia fuerte espiritualmente, porque guarda la palabra de Dios, y esa iglesia va a crecer para la gloria del Señor. Ha guardado su palabra, dice el Señor, y no has negado mi nombre. En eso entonces, como vemos en casi toda la Biblia,
principalmente la iglesia de Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, la persecución, dura persecución a los cristianos, amenazas de muerte, hasta mataban muchos murieron como mártires de la iglesia, pero muchos que no negaban la fe en Cristo, que daban su vida por Jesucristo y nunca han negado su fe en Él. Entonces, una de las características de esa iglesia era una iglesia de poca fuerza, pero era una iglesia fiel y que jamás negaba el nombre del Señor. Versículo 9 dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, eso lo dice Jesús, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cristo habla acá de judíos que estaban en la sinagoga de Satanás. Eso me hace acordar un poco, para que podamos entender el significado de esas palabras de Cristo. Me hace acordar del encuentro de Cristo con los judíos. Los judíos que habían creído en Él, en San Juan capítulo 8, después lo busquen. Jesús dice a los judíos que ellos eran de vuestro padre el diablo. Así nos dijo, sin vuelta. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque el deseo de vuestro padre queréis hacer. Pero ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham, linaje de Abraham somos. Sí, eran linaje de Abraham, eso no lo negamos. Pero también decían, además de ser linaje de Abraham, ellos decían, además de eso, tenemos un Padre que es Dios. Eso lo afirmaban los judíos a Cristo. Pero esos mismos judíos que afirmaban eso a Cristo, lo querían matar, lo perseguían. Por eso Jesús dice que ellos eran de vuestro padre el diablo. Entonces acá vemos judíos que no negamos que sean judíos del linaje de Abraham, pero eran falsos judíos que mentían porque no hacían parte del pueblo de Dios. Esos judíos que estaban con Jesús eran linaje de Abraham, descendientes de Abraham, pero no hacían parte del pueblo de Dios. El que es judío espiritual es aquel que hace parte del pueblo de Dios. Y Dios ha hecho de judíos y gentiles un solo pueblo para su gloria. El que está dentro de ese pueblo hace parte del pueblo de Dios. Y es un judío, podemos decir así, espiritual, un hijo del Señor. Pero acá lo que vemos son aquellos que se dicen ser judíos, que no lo negamos, que eran realmente judíos, linaje de Abraham, pero ellos mentían. Y el padre de la mentira, ¿quién es? El diablo. Y Jesús decía a esos judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y sabemos que en la historia de la iglesia, uno de los mayores perseguidores del cristianismo no eran los romanos, no eran los incrédulos. Mayormente Pablo tenía mucho dolor de cabeza, mucha persecución de parte de los judíos. Eran los más que perseguían la iglesia, los judíos. Entonces vemos acá esos judíos que decían ser, pero Jesús dijo que no eran, que mentían.
Y lo que Jesús hace a estas personas, esos falsos, es que ellos un día reconocerán que Cristo amó a su iglesia. Ellos serán avergonzados. No hace falta que nosotros vengamos a vengarnos de nuestros enemigos, de los que persiguen a nosotros. Dios se encarga de humillarlos y que ellos reconozcan que Cristo ha amado a su iglesia. Amén. Promesa del Señor. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Entonces, esa iglesia era una iglesia de poca fuerza, pero una cosa el Señor está destacando acá 2 veces, que esa iglesia guardaba la palabra del Señor. Y es una enseñanza para nosotros también, hermanos. Guardemos la palabra del Señor. No podemos ser, como dice la Escritura, oidores olvidadizos, que la palabra entra por un oído y sale por el otro, que salimos de la reunión y ni siquiera sabemos de qué el pastor ha hablado, de qué texto el pastor ha hablado. Eso es oidor olvidadizo. Pero esa iglesia guardaba la palabra de su paciencia. Entonces, por esta razón, Dios promete guardarlos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La prueba, las dificultades, las aflicciones, dolor, todo eso vendrá al mundo entero. Y ya estamos sintiendo. Y el día que pasemos una persecución, un momento difícil, debemos seguir guardando fielmente la palabra del Señor. En medio a prueba, en medio a dificultades, en medio a angustia, nunca se olvide la palabra de Dios. Nunca deje la palabra de Dios. La palabra de Dios en esos momentos tiene que estar presente en nuestra vida. Porque la prueba va a venir. No es que Dios no va a permitir que seamos probados. Como la gran tribulación que va a venir sobre todo el mundo. Y esa gran tribulación va aumentando con el pasar del tiempo, hasta llegar a una gran tribulación, a su pico de la tribulación. Todos seremos probados, todos pasaremos por pruebas. Dios no dice que no vamos a pasar por pruebas. Incluso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es todo lo contrario del falso evangelio y de iglesias que dice, pare de sufrir, usted ya no va a sufrir. Esa es una gran mentira, porque el creyente, la vida del creyente también es marcada por sufrimiento a causa de su fe en Cristo. Una cosa es sufrir como malhechor, como consecuencias de malas obras. Usted va a pagar por eso. Pero otra cosa es sufrir por hacer el bien. Otra cosa es sufrir por predicar la palabra de Dios. Otra cosa es sufrir porque estoy obedeciendo a Dios, sin embargo estoy sufriendo. Pastor, no entiendo, yo estoy guardando la palabra de Dios, vengo a la iglesia, oro, no falto en ninguna reunión. Y ¿sabe qué, pastor? Estoy pasando una lucha. Gloria a Dios por eso. Porque Dios no
no dice que no vamos a pasar luchas, sino que Dios nos va a guardar en medio de la lucha para que permanezcamos firmes y fieles a Él en medio de las luchas. Entonces, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia, Dios da una promesa a ellos que los guardaría también de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y versículo 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Qué mensaje alentador. He aquí, yo vengo pronto. ¿Sabía usted que Cristo viene pronto? ¿Sabía usted que su venida está muy cerca? Él vendrá. Él prometió que vendrá a buscarnos para que a donde Él esté, nosotros también estemos allí con Él. Y algo aquí nos enseña ese versículo, esa palabra. Hemos visto que Dios está hablando ahí de pruebas, de una aflicción que vendrá sobre todo el mundo. ¿Qué hacer, pastor, en la hora de la aflicción? ¿Qué hacer, pastor, en la hora de la tribulación? Cuando todo me va mal, las cosas me van mal, yo estoy sirviendo a Dios y parece que cuanto más sirvo, más problemas. Parece que cuanto más congrego, más lucha. Pastor, cuanto más me santifico, me propongo a santificarme y más luchas vienen. Mis amados hermanos, en el momento de la lucha debemos recordar la palabra del Señor, que Él viene pronto. Cuando recordamos eso, las luchas no son nada. Cuando recordamos que todo pasa y que Cristo vendrá pronto. La solución no es abandonar la iglesia. Ya no voy más a la iglesia. ¿Sabe qué, pastor? Comencé a servir no, mejor ya no quiero más servir. Mejor ya no voy más a la iglesia porque cada vez está peor. Y muchos terminan cayendo en el falso evangelio de la prosperidad que te va a prometer todo. Te va a prometer salud, prosperidad, la mejor vida en este mundo. Pero el final es perdición. Aguante firme en la lucha. Y siempre en la lucha, mire para arriba. Mire para lo alto. Mire que Jesús viene pronto. Recuerde la palabra de Dios. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria que está por venir, a la gloria venidera. Un día, por más sufrimiento que tengamos acá en la tierra, por más luchas que tengamos acá en la tierra, recuerde la palabra de Dios que un día Él va a enjugar de nuestros ojos toda lágrima. Y ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor. Todas esas cosas pasaron. He aquí hago nuevas todas las cosas. Y estaremos en la nueva Jerusalén, reinando con Cristo. Y lo veremos tal cual como Él es. ¿Se da cuenta que cuando miramos esas cosas, vemos las promesas de Dios, las luchas ya no son nada? Lucha, ¿sabe lo que? A veces nosotros decimos, pastor, estoy pasando una lucha. Lucha es lo que pasó el apóstol Pablo. Lucha fue lo que pasó los discípulos. Lucha fue lo que pasó Esteban apedreado. Eso es lucha, eso es difícil. Entonces, debemos recordar eso. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué tenía esa iglesia?
Porque Jesús no dice nada malo de esa iglesia. Solo dice que esa iglesia era una iglesia que tenía pocas fuerzas, pero era una iglesia que había guardado la palabra. ¿Qué tenía esa iglesia? La palabra. Guarde lo que tienes. Guarde el evangelio. Porque si usted guarda el evangelio, usted va a permanecer. Y si usted permanecer, hay recompensas. Quizás no aquí, pero la recompensa más grande es la gloria eterna. Es ver a Cristo, es estar con Él y reinar con Él. Retén lo que tienes, en otras palabras, retén la palabra de Dios, guarde la palabra de Dios para que ninguno tome tu corona, es decir, para que ninguno tome tu recompensa. Coronas son recompensas que vamos a recibir en la gloria del Señor. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Haré columna en el templo de mi Dios. Ese es un símbolo de estabilidad. Columna en el templo de mi Dios es un símbolo de permanencia y honra en la presencia de Dios. Esas son las recompensas que vamos a recibir en gloria. Y nunca más saldrán de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Recordando un poquito lo que habíamos hablado de la historia de Filadelfia. Filadelfia, ese era el nombre que ha dado el fundador, que es Átalo. Pero durante el tiempo, durante los años, los siglos, esa ciudad fue cambiando de nombre. Actualmente esa ciudad en Turquía se llama Al-Seir, se fue cambiando sus nombres. Pero ya no va a haber más necesidad de cambiar de nombres y de nombres. El Señor promete un nombre nuevo, un nombre. El nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Es decir, recibiremos tres nombres: el nombre de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Cristo. Y esto indica identidad y honor eterno. Esas son las recompensas que vamos a recibir de parte del Señor. Por eso Él te está diciendo: retén lo que tienes, retén la palabra. Si estás pasando por una lucha, una tribulación, una dificultad, haga como esa iglesia. Retén la palabra, porque recompensas eternas vamos a recibir de parte del Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos ayude a retener su palabra, a guardar su palabra, a practicar su palabra, para que en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, podamos permanecer, recordando que hay una recompensa mayor, que hay una recompensa mucho más grande, que hay una recompensa eterna, que es la gloria, que es la nueva Jerusalén, que es Cristo Jesús, que estaremos con Él, lo veremos,
y reinaremos con Cristo eternamente y para siempre. Así que el Señor nos ayude a guardar su palabra. Padre, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Tú has hablado con esa iglesia de Filadelfia y en esta mañana también el Señor ha hablado con nosotros. El Señor se presenta a nosotros, así como te has presentado, Señor, a esta iglesia como el santo y el verdadero y el que tiene toda autoridad. Gracias, Padre, por revelarse a nosotros. Gracias, Padre, por ese privilegio de haber conocido el único y verdadero Dios, que es Jesucristo. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza, para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.